La vergüenza. Como siempre, empecemos por la definición de la Real Academia Española. En este caso, dice que la vergüenza es una turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante que frecuentemente supone un freno para actuar. Fíjense, este episodio está inspirado en un libro específicamente que leí muy recientemente de Brené Brown, esta escritora de quien, y psicóloga de quien les he hablado en otras ocasiones, que se dedica a investigar temas muy profundamente relacionados con la autoestima, la autovaloración, la culpa y en este caso la vergüenza. El libro se llama Pensé que era solo yo, pero no lo es. Y ella en ese libro, precisamente basado en todas las investigaciones que ha hecho, tanto con hombres como mujeres, define la vergüenza como un sentimiento profundamente doloroso o la experiencia que nos genera pensar que estamos defectuosos o defectuosas y que por tanto no merecemos ser aceptadas y pertenecer. Es decir, ella lo conecta muy profundamente con el miedo a no estar conectadas con el mundo. Ella en este libro habla de que la vergüenza es universal y para mí es importante que reconozcamos ese punto, que todos experimentamos la vergüenza en un momento dado y que mientras menos entendamos qué nos hace sentir vergüenza, cómo se manifiesta la vergüenza en nosotras mismas, cuáles son aquellas cosas que pueden hacer que la gente sienta vergüenza, entonces realmente menos poder vamos a tener sobre nuestra vida, sobre nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y creo que incluso como venezolana, este libro, muchos episodios, experiencias que ella narraba de ella misma y de diferentes personas que fueron participantes de sus estudios, me resuena mucho porque crecí en una cultura, se podría quizás incluso extrapolar a la cultura latinoamericana, en la que, como decimos en venezolano, el chalequeo, la carrilla, como dicen en México, la burla, vaya, lo que hoy quizás incluso conocemos como el bullying, era algo bastante normal y de alguna manera fue y sigue siendo para muchas personas una herramienta para relacionarnos con los demás. Sin embargo, creo que menospreciamos, subestimamos este impacto tan profundo que tiene en nuestras vidas. Yo creo que ha sido de mucha relevancia y seguramente muchos de ustedes lo han visto, la serie de Netflix llamada Adolescencia. Quienes no la hayan visto, de verdad se las recomiendo porque justo lo que sucede en esa serie no es más que producto de la vergüenza. Así que por eso quise traer este tema a colación y la pregunta que les dejo de fondo para reflexionar a medida que les vaya compartiendo toda esta información es: ¿qué te hace sentir vergüenza? ¿Cómo se siente la vergüenza para ti? ¿Qué cosas haces, incluso de manera inconsciente? Porque muchas veces, como les digo, puede ser incluso una manera de comportarse socialmente aceptada. No nos damos cuenta, pero estamos activando la vergüenza en otras personas. Esa va a ser la reflexión del día de hoy. Bienvenidos a Década. Este podcast sigue siendo tu espacio de reflexión en el que compartimos aprendizajes y experiencias sobre aquellos temas de los que normalmente nadie nos habla. Eso con la intención de apoyarte e inspirarte en este camino de evolución llamado vida. Entonces, si comenzamos pensando en cuál es el origen de la vergüenza, fíjense que este libro que les comento de Brené Brown hace referencia a cómo de alguna manera la vergüenza se ha convertido en una pandemia silenciosa y en algo que realmente existe y está presente en nuestras vidas, pero que seguimos tratando de ignorar. Ella y los investigadores que también citó en el libro hacen referencia a que la vergüenza está basada en experiencias y emociones que hemos guardado en nuestro cerebro y que de alguna manera también son similares a las que se generan en aquellas situaciones altamente traumáticas en donde se detona esa función de nuestro sistema cerebral, corporal, etcétera, en donde tenemos tres posibles reacciones: o nos congelamos, o comenzamos a pelear,
o tratamos de escapar. Brené Brown también en el libro hace referencia a la gran importancia que tienen las expectativas con respecto a la vergüenza. Y en sí y en general, básicamente lo que la sociedad nos dice sobre lo que debemos ser, sobre cómo debemos ser y sobre quién debemos ser. Les voy a hacer el llamado y el recordatorio a las 3 primeras temporadas de este podcast, en donde justamente hablamos de todas aquellas cosas que se relacionan con el tener, el poder y el ser, y cómo esas cosas normalmente están en un orden que no es el adecuado para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Entonces, toda esa parte de las expectativas que la sociedad y que nosotras mismas tenemos sobre nosotros tienen una relación directa y estrecha con la vergüenza. Habla también de cómo las mujeres y los hombres tienen diferentes aspectos que son los que suelen generar esta vergüenza para cada quien. En el caso de las mujeres, se relaciona mucho con la apariencia física, con nuestro cuerpo, es decir, la imagen de nuestro cuerpo, incluyendo aquellas situaciones en las que por edad o por diferentes condiciones biológicas, el cuerpo, digámoslo así, nos falla. Y otra es la maternidad. En el caso de los hombres, habla de cómo la vergüenza está englobada básicamente en el éxito financiero, la fuerza física y la capacidad intelectual. A mí me resultó interesante porque parte de las experiencias que ella compartía de quienes participaron en sus investigaciones hacía referencia a cómo pues los hombres al final respondían con todo a través del poder, precisamente, ¿no? Porque si no tienes dinero, entonces no vas a poder proveer. O si no tienes la fuerza física, no vas a poder proteger. O si no tienes la inteligencia, no vas a poder defender. Hay diferencias importantes también aquí a destacar con respecto a lo que a veces pensamos o sentimos que son la misma cosa. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la vergüenza y la culpa. En el libro habla muy específicamente de cómo la vergüenza tiene que ver con quién soy. Es decir, creemos, por ejemplo, que soy mala, ¿ok? Y entonces nos genera la vergüenza. Versus la culpa, que recordemos, esta temporada tiene un episodio sobre la culpa, tiene que ver más bien con nuestros comportamientos y nuestras acciones. Entonces, yo soy culpable o responsable por esta situación. También habla de cómo la misma situación puede generar culpa o vergüenza para diferentes personas. Es decir, diferentes personas pueden vivir una situación exactamente igual y desarrollar cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, pensemos en eso porque también es importante, no creamos y no demos por sentado que si una situación a mí simplemente me genera culpa, a la otra persona también. No, puede ser que la otra persona le genere más bien vergüenza. ¿Ok? Y otra diferencia importante en este tema que ellos hacen es la diferencia entre el autoestima y la vergüenza. De nuevo, la autoestima tiene que ver con cómo nosotros somos, pensamos que somos, ¿ok? La vergüenza, en cambio, y oigan bien la diferencia, tiene que ver con cómo pensamos que los otros nos perciben. Cómo pensamos nosotros que los demás nos perciben. Entonces no tiene que ser necesariamente cómo realmente somos o pensamos que somos nosotros. Otro de los puntos importantes que destaca sobre la vergüenza este libro es precisamente cómo reconocerla. Y de verdad me impresionó mucho los ejemplos que compartía porque hablaban cómo siempre hay una reacción física, primero que todo. Esa puede ser las náuseas, uno en el estómago, uno en la garganta, temblores, calores repentinos, cosquilleo en las manos o en alguna parte de nuestro cuerpo, dolores de cabeza, dolores de pecho. Incluso fue interesante leer cómo había personas que eran capaces de describir alguna sensación de olor o sabor para la vergüenza. De nuevo, allí es donde realmente ese autoconocimiento se ha verdaderamente expandido y ampliado como para poder ser capaces de ponerle no solo nombre y apellido a la emoción que estamos experimentando, sino también poderla describir de una manera tan detallada. Al final del día es importante
reconocer que la vergüenza siempre va a venir acompañada de un sentimiento de hacernos chiquitos, hacernos impotentes, hacernos insignificantes. Y lo otro que hablaba en términos de poderla reconocer, el libro hace mención a la reacción que vamos a tener nosotros. Entonces, siempre hay una reacción física que experimentamos, que sentimos, pero también hay una parte que tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a reaccionar a esa situación. Y con respecto a eso, habla de cómo para lidiar con la vergüenza normalmente tenemos, digamos que, cuatro opciones. Hay quienes se enfrentan o lidian con la vergüenza a través precisamente de la agresividad. Y entonces, bueno, esto creo que pueden entenderlo perfectamente si pensamos en los diferentes casos de bullying, en donde suele ser común que aquella persona que probablemente en su ambiente familiar está siendo rechazado y está sintiendo esa desconexión, que entonces en su ambiente social, que comúnmente es la escuela, es donde ejerce esa agresividad sobre las otras personas. Otra de las maneras en que solemos lidiar con la vergüenza es ella la llama avanzar, en este caso pensemos en eso como el minimizarnos y en la complacencia. Es decir, en vez de sentir que queremos llevar la contraria, vamos precisamente a hacernos chiquitos, a hacernos insignificantes, sentirnos, aceptar esa idea de que somos impotentes y entonces vamos simplemente a callarnos y a minimizar la situación y a complacer a la persona según lo que nos esté diciendo o pidiendo. Otra manera de lidiar con la vergüenza que se referencia en el libro es el distanciarnos. Y entonces allí es donde hablamos de escondernos, de precisamente distanciarnos de esas personas, de esa familia, de la familia, de los amigos, etcétera, o guardar secretos. El silencio también es un ejemplo de esta manera de lidiar con la vergüenza. Y la última manera es hacer todas esas otras tres cosas a la vez. Otra de las cosas que estaban plasmadas en el libro y que creo que es importantísimo traer a colación y hacernos conscientes de ello es el impacto que tiene la vergüenza en nuestras vidas. De nuevo, como dicen los mismos investigadores, yo creo que hacemos o nos hacemos a la idea de que la vergüenza realmente no es nada, de que no está pasando nada y subestimamos tremendamente el impacto que tiene en nuestra vida. Ella hace mención a cómo el primer impacto tiene que ver con la generación del miedo, la generación de la culpa, y de nuevo, escuchen el episodio o vean el episodio de la culpa en esta temporada, porque van a entender a qué se refiere esto, y genera la desconexión. Recordemos, y es parte de lo que habla en el principio del libro, los seres humanos estamos creados para conectar, independientemente de que nuestra cultura sea individualista o socialista, lo que sea, no importa. Todos vinimos al mundo para conectar. Y es por eso que una sensación como esta de desconexión básicamente saca lo peor de nosotros. También habla de cómo hay pruebas científicas, estudios realizados que validan la idea de que la generación de vergüenza y el sentimiento de vergüenza generan enfermedades en la salud, tanto física como mental. ¿Ok? Aquí no solo estamos hablando de depresión, de ansiedad, estamos hablando también de adicciones, de desórdenes alimenticios, de suicidios, de abuso sexual, de violencia de todo tipo. Eh, y en muy específico en lo que respecta al área de la maternidad y la paternidad, ella hace referencia a cómo hay, digamos, tres posibles escenarios con respecto al impacto en nuestros niños, niñas, hijes. Primero está el impacto de servir como modelo, ¿ok? Servir como una imagen modelo. Y ese es un caso en el cual, como ella lo describe, es de que hay una aceptación de tus hijos tal y como son, sin realmente poner ningún tipo de foco en que ellos alcancen unos ideales que realmente no son pues realistas y los ayudan incluso a deconstruir esos mensajes de las redes sociales, de todos los medios de comunicación y de la sociedad misma, que trae en sí esas expectativas de las que también hemos hablado, ¿no? Con respecto a qué ser, quién ser, cómo ser. Está el otro escenario, que es el de los padres
o vamos a decirlo así mejor, el de la sobreprotección. Y allí, lamentablemente, es un escenario un poco más negativo porque pues habla de cómo en ese afán de los padres querer evitar cualquier sufrimiento a sus hijos, hijas, entonces terminan limitando de forma tal el desarrollo y el crecimiento de sus capacidades, de sus experiencias, de sus sentimientos y emociones, que al final no permiten que ellos mismos alcancen su potencial. Y entonces, peor aún, lo que se produce es la crítica de los padres que no ven ese potencial que saben que sus hijos tienen alcanzado en ellos. Entonces, al final hay un desprecio o un menosprecio y hay una vergüenza porque ellos, como hijos, no saben alcanzar esas expectativas que tienen los padres de sus hijos. Y el último escenario es aquel en donde pues los padres no hacen ni una cosa ni la otra, que indiscutiblemente no deja de tener un impacto. Miren, yo les quiero contar algunas de las cosas que a mí me generan vergüenza, algunas de las cosas que he hecho y que ahora reconozco que aunque yo no las haya, aunque las haya hecho con esa intención o no, igual seguramente generan vergüenza. E incluso cómo he aprendido o cómo he empezado a reconocer las cosas que me generan vergüenza y cómo se siente para mí la vergüenza. Todo esto comenzó hace menos de un año en el ambiente laboral, en donde justamente en la oficina alguien me miró como hacia abajo y me preguntó, ¿cuánto mides tú? Y yo lo que sentí en ese momento fue como que si literal me agarraran el corazón, me lo retorcieran. O sea, no fue un retorcijón de estómago, fue así, como si uno estrujara, como si estrujaras ropa, así, como si hicieron ese mismo movimiento, pero con mi corazón. Eh, y ojo, esta persona no es que era alguien importante para mí, ni nada que ver, pero lo que yo sentí en ese momento, y yo le respondí, y como no pasó a mayores esa conversación, pero para mí sí. Y a mí ese momento y esa sensación se me quedó clavada. Y entonces fue cuando empecé a indagar un poco más en qué me había pasado, por qué me había sentido así, de dónde podía provenir eso. Y llegué a la vergüenza. Y empezando entonces a leer diferentes cosas, llegué al libro de Brené Brown y es como si se hubiese armado el rompecabezas. Entonces me di cuenta que entre esas cosas que les comentaba antes de lo que tiene que ver con la imagen corporal o con el cuerpo o con el aspecto físico, en mi caso, en particular, lo que tiene que ver con mi estatura, con las manchas en mi cara, me generan vergüenza. Me di cuenta también que me pasa con respecto al acento. Y es algo que me pasa con mayor frecuencia porque, por una parte, y esto no estoy hablando de acento en inglés o en español, estoy hablando a mi acento venezolano, porque pues como venezolana viviendo en el extranjero, cuando alguien te pregunta, cuando apenas tú dices hola, ya te reconocen que no eres un acento local, y entonces te preguntan, ¿de dónde eres? Y es otra vez como la vergüenza de, ok, si no soy de aquí, esa sensación de desconexión de no soy de aquí, pero tampoco soy de allá, porque ya tengo muchos años fuera y eso genera una sensación de desconexión muy fuerte. Otra de las cosas que he hecho, que ahora reconozco que puede haber generado vergüenza en las personas, es, por ejemplo, cuando alguien llega a la oficina vestido de una manera diferente a lo que normalmente suele usar para ir a la oficina, entonces hacer algún tipo de comentario, ¿no? Como que vamos a decir, alguien siempre va casual, con tenis, con zapatos deportivos, etcétera, y de repente un día va vestido con zapatos o sea, zapatos formales y quizás con traje, ¿no? Camisa de botones y tal. Como, wow, o sea, qué bien vestido estás hoy. Seguro, sin duda, por lo que ya hemos comentado hoy, eso genera vergüenza. Y por eso los quiero invitar y les quiero compartir todas estas herramientas sobre cómo desarrollar resiliencia. Brené Brown en el libro habla específicamente de que si bien, como les dije al principio, la vergüenza es universal, la vergüenza no la vamos a eliminar, pero lo que sí podemos hacer es desarrollar una mayor resiliencia, es decir, una mayor flexibilidad y una mejor capacidad para manejar nuestra vergüenza. ¿Cómo lo hacemos? Primero, no puede faltar el autoconocimiento, ¿ok? Entonces, allí es donde tenemos que empezar a mirar el pasado, a hacer esa reflexión y entender cuáles son esos temas que nos generaron la vergüenza. Como les decía antes, a qué sabe, a qué huele, cómo se siente, si la tocaras, cómo sería. Ponle un color. Si la vergüenza fuera un color, ¿qué color sería? Otra de las cosas que menciona el libro es el poder entender
cuáles son, ellos lo llaman identidades indeseables. Es decir, les voy a poner el ejemplo que mencionan en el libro. Ellos hacían referencia a cómo las mujeres, cuando nos ponemos, vamos a decir, mandonas y alzamos la voz, entonces solemos ser percibidas como esa gritona. Pregúntense, a ver, yo quiero como mujer que si yo alzo la voz porque siento que necesito, no estoy hablando de gritar, estoy hablando de alzar la voz en el sentido de hacer que los demás nos escuchen. ¿Y acaso yo quiero como mujer que por ese hecho, entonces los demás crean que soy una mandona y además esa es la percepción que yo quiero tener de mí misma? De eso se trata las identidades indeseables, porque precisamente son como de alguna manera similares a los estereotipos y son esas conexiones, esas creencias que se han hecho entre una acción o una actitud y un género o un tipo de persona que se ve de una manera específica y que entonces nosotras buscamos ser diferentes y por ende a veces nos limitamos. Entonces entendamos cuáles son esas identidades indeseables. Otra de las cosas es el buscar tiempo a solas. Entender lo que nos está pasando a solas nos permite contextualizar la situación y de alguna manera normalizar lo que nos pasa en vez de sentir que no, que es el fin del mundo y que esto nada más es un error que nada más nosotros cometimos y que nosotros somos los que somos así y nadie más le pasa, ¿ok? Y también habla de justamente buscar la conexión con otras personas. Y yo creo que por eso también decidí hacer este tema parte del podcast, porque es a través de la conexión, es a través del compartir nuestras experiencias, de ser vulnerables en ese compartir con los demás, en los que nos damos cuenta que no, que esto es totalmente normal y que es importante además hablarlo y que hay que contextualizar las cosas y en la medida en que más compartamos las experiencias, más vamos a poder utilizar eso como herramientas para manejar mejor esas situaciones en las que nosotros sentimos vergüenza. Y por último, de lo que habla de la empatía, de la compasión y de también fijarse metas muy realistas, porque a veces, y esto lo hablamos también en el episodio de las expectativas, a veces pues cometemos ese error de, como siempre lo he dicho, de no ser tan empáticos con nosotros mismos. A veces no somos empáticos ni con los demás ni con nosotros, de no tener compasión ni por los demás ni por nosotros mismos, y de fijarnos unas metas, unas expectativas que realmente son inalcanzables, que no son realistas. Así que bueno, cerremos este episodio resumiendo un poco lo que hemos conversado sobre la vergüenza, entendiendo que es una turbación del ánimo, como la llama la Real Academia Española, que nos pasa a todos y que hay diferentes razones por las cuales eso nos pasa a cada quien. Entendamos que esto siempre viene acompañado de una reacción física, así que determinen cuál es esa reacción física para ustedes y entendamos también que tenemos diferentes formas de lidiar con la vergüenza. Podemos no hacer nada, podemos ser agresivas, podemos buscar la escapada o podemos ser complacientes o podemos ser todas las anteriores. Lo importante yo creo que es que cada vez desarrollemos mayor resiliencia, mayor flexibilidad para con nosotros en esas situaciones en las que estamos experimentando vergüenza. Y eso comienza a veces por algo tan sencillo como saber reconocer lo que nos está pasando, poder tomar un tiempo a solas para vivirlo y luego desmenuzarlo, entender que así como te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Y bueno, además de todas estas cosas, es importante que sigamos compartiendo experiencias y sigamos buscando a través de ese compartir la conexión, porque al final todo esto se trata de sentirnos conectados con el resto del mundo. Los voy a dejar con esta frase y obviamente esta frase es de Brené Brown. Dice, no podemos crecer cuando nos sentimos avergonzados y tampoco podemos usar la vergüenza para cambiar algo de nosotros o de otra persona.
Recuerden darle like a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que me están viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, en Apple Podcast, para que denle la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo episodio ustedes sean los primeros en escucharlo. Por favor, compartan este conocimiento y esta zona de reflexión con otras personas para que también se puedan beneficiar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @coachwendybolívar. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.